Muy buenos días, amada iglesia. Nuevamente estamos aquí, pues reunidos en forma virtual para escuchar el mensaje, para escuchar la palabra del Señor, después de haber pues alabado, exaltado, adorado a nuestro Dios. Y ahora estamos gozosos porque ya hoy les podemos anunciar que el día 24 de enero pues iniciamos nuestros cultos presenciales. Realmente pues estamos gozosos por ese día, sabemos de que será un día de mucha expectativa para podernos reunir, aquellos que mm, no nos hemos visto pues desde mm, prácticamente con algunos desde el mes de marzo. Como siempre hemos tenido algunos contactos con muchos, pero nada mejor como estar juntos alabando, glorificando a nuestro Dios de una manera presencial. Obviamente todavía con algunas limitaciones, conservando pues los protocolos, pero pues vamos a estar felices de vernos nuevamente. Así que sus oraciones para que eh, mm, se desenvuelva todo normalmente, pues y que cada reunión sea con el propósito pues de exaltar, glorificar a nuestro Dios, porque siempre es ese nuestro deseo. Todo lo que hagamos tiene que hacerse para la gloria de Dios. Y justamente de eso vamos a hablar en esta mañana. Esta mañana vamos a seguir con la exposición del Sermón del Monte, pues vamos a tocar el tema ahora del Padre Nuestro. Una tremenda enseñanza, vamos a pues ver desde muchos puntos de vista el Padre Nuestro y también sobre lo que significa cada petición. Así que, pues, vamos a orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este maravilloso día. Nos acercamos a ti siempre, como dice tu palabra, Señor, con un corazón agradecido. Gracias por la salvación. Gracias, Señor, por ese regalo, pues, inmerecido de esa fuente de gracia, de perdón a través de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque sin merecerlo, pues tú nos has perdonado, nos has justificado y nos das una nueva oportunidad, una nueva vida, una vida que pueda exaltar, glorificar tu nombre, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Señor, que podamos entender de que tú también has trabajado en nosotros con el propósito de poderte servir y que podamos servir a las diferentes personas, Señor, ser instrumentos tuyos, instrumentos de salvación. Padre, pues enseñoréate en todo lo que hablemos en esta mañana y que pues tu palabra toque lo más profundo de nuestro ser, que eche raíces en nuestro corazón y que nos lleve a frutos de arrepentimiento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bien, como dijimos, vamos a exponer, vamos a enseñar sobre el Padre Nuestro. Vamos a verlo de diferentes ángulos y ustedes se van a dar cuenta lo maravilloso que es esta oración y sobre todo de una profunda enseñanza. Está en Mateo, pues en el capítulo 6, los versos del 9 al 13. Habla sobre el Padre Nuestro. Hoy vamos a tocar solamente la primera parte, ¿no? Que son las peticiones referentes a Dios. Vamos a leer todo el Padre Nuestro, que está, pues, como dijimos, en los versos del 9 al 13 de este capítulo 6 de Mateo. Y dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Hoy vamos a tocar solamente
los tres primeros versículos, ¿no? Que tienen que ver con las peticiones relacionadas pues con referencia a Dios. Bueno, hay que, antes de empezar de lleno al Padre Nuestro, pues vamos a estar hablando algunas pautas bíblicas, ¿no? Sobre este tema o sobre esta oración. El Padre Nuestro, por ejemplo, es una oración corta, registrada en cinco versículos, como hemos visto. Se leen muy rápidamente y son pues de mucha importancia, es de mucha importancia y sin embargo no le damos pues la debida atención, ¿no? Somos muy ligeros para leerla, muy ligeros pues de repente para repetirla y no analizamos la profundidad que significa pues eh, esta oración. Es un modelo, es un ejemplo de oración que nuestro Señor Jesús ha provisto pues para su pueblo. Quizás sea una porción de las escrituras, o quizás sea la porción de las escrituras más conocidas. Bueno, resulta muy familiar, pues de decenas y de repente de cientos de miles de personas que de repente nunca han visto la Biblia ni tampoco han oído del Evangelio puro, pero pues la conocen muy bien, pero lo lamentable es que el mundo no conoce pues el espíritu de esta oración tal como conoce pues el texto de la misma, ¿verdad? Ninguna otra parte pues de las escrituras es tan rica en su contenido y al mismo tiempo es tan sencilla. Es tan simple esta oración que es la que nosotros muy rápidamente aprendemos de niños. ¿Por qué? Por su simplicidad, ¿no? Por eso rápidamente la aprendemos. Esta oración, pues, evidencia el germen de todo lo que el más maduro de los santos pueda desear. ¿Y qué podemos desear? Pues la riqueza espiritual que contiene esta oración. Cuanto más meditamos en esta oración, cuanto más meditamos en las palabras, cuanto más eh, pasemos tiempo pues analizando esta oración, pues llegaremos a la conclusión que definitivamente esta oración proviene de Dios. Jesús ofrece pues un ejemplo sobre cómo deben orar sus discípulos. Hay varias cuestiones que configuran el contexto de esta oración que merecen ser pues observadas y meditadas. Por ejemplo, Jesús presenta esta oración no tanto como un mandamiento a seguir, sino como una invitación a compartir su propia vida de oración. Jesús dijo, oraréis así. O sea, dijo, de este modo oren, así como esto pueden orar. O sea, él no dijo, usen exactamente estas palabras y solo estas, no en ningún momento, sino dijo, cuando oren, oren así. Entonces, en primer lugar, lo que podemos rescatar es que Jesús presenta esta oración no tanto como un mandamiento a seguir, sino como una invitación a compartir su propia vida de oración. En segundo lugar, podemos mencionar que Jesús da directrices sobre la forma en que su pueblo debería desarrollar su vida normal de oración. Ciertamente, pues, no está mal usar frecuentemente esta oración si se ora. ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos de una manera, pues, consciente, en donde centramos nuestra mente y nuestro corazón en lo que decimos, pues ciertamente, pues, no está mal usarla. Pero el problema está que en el uso frecuente puede conducirnos, pues, al formalismo y obviamente eso, pues, es un pecado que el Señor ha estado condenando en los versículos anteriores. En tercer lugar, también podemos decir
que las prioridades de la oración del Padre Nuestro pues están en la línea con la práctica sistemática tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Miren, la gloria de Dios es importante sobre todo lo demás. Las tres primeras peticiones tienen referencia al nombre, tienen referencia al nombre, a su reino y a la voluntad de Dios. En segundo lugar, están pues las necesidades humanas, que es el pan, el perdón de pecados y la victoria sobre el mal. Entonces guarda relación. El alcance de la oración, como cuarto punto podemos decir, de que el alcance de la oración se extiende pues desde los grandes temas, ¿no? Como es del nombre, del reino y de la voluntad de Dios, a las cuestiones cotidianas como el pan, las deudas y las tentaciones. Cuando observamos, pues el Padre Nuestro, vemos que podemos haber dos divisiones importantes. Hay peticiones referente a Dios, o sea, su nombre, su reino y su voluntad. Y también hay peticiones referente a nosotros, en nuestro pan, nuestras deudas y nuestro adversario, ¿no? Esta oración del Padre Nuestro también pues trata grandes temas teológicos. La naturaleza universal y extensiva de estas peticiones se nota pues por el hecho de que tienen referencia no solo a la gloria de Dios, que como dijimos son las tres primeras peticiones, sino también a nuestras necesidades, que son las tres últimas. Dentro de las necesidades o dentro de nuestras necesidades, no solamente trata pues de las necesidades físicas, como darnos el pan cada día, sino también de temas espirituales, ¿no? Que están relacionados con la quinta y la sexta petición. Pues tiene que ver con perdona nuestras deudas y protégenos del mal, ¿no es cierto? Entonces también no solamente trata de que cubra nuestras necesidades físicas, sino también nuestras necesidades espirituales. Ahora, no solamente también trata nuestras necesidades presentes, darnos el pan de cada día, no darnos el pan, dárnoslo hoy, ¿no? No solamente trata de necesidades presentes, sino también de necesidades con referencias al pasado. Perdona nuestras deudas. Y también, pues, en nuestras necesidades futuras. Protégenos del mal, ¿verdad? Entonces, si lo seguimos observando, vamos viendo, pues, muchas cosas que de repente pasan desapercibidas. Finalmente, podemos decir que en esta oración el adorador lleva, pues, al trono de gracia las cargas que no solamente son propias, sino también la de sus hermanos, porque en todo momento la oración habla de nuestro y nosotros. En ningún momento, pues, está relacionado con mi pedido, mi problema, mi circunstancia. Entonces, esta oración nos hace ver que compartimos las cargas con nuestros hermanos. Todo realmente está incluido en estas 6 peticiones que incluye el Padre Nuestro. Y ciertamente, pues, este es un patrón perfecto para nuestras oraciones, que debemos seguir en nuestras oraciones. El Padre Nuestro, también podemos mencionar como sexto punto, que el Padre Nuestro, pues, al ser esbozado desde la perspectiva de nuestra relación con Dios, ¿qué podemos ver? Vamos a ver uno a uno. Cuando decimos Padre Nuestro, o sea, nos habla de una relación padre a hijo. Cuando decimos, ven, santificado sea tu nombre, o sea, nos habla de una relación de la deidad y el adorador. Venga tu reino, nos habla de la relación entre el soberano y el súbdito. Hágase tu voluntad, nos habla de la relación del amo con su siervo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, nos habla de la relación del benefactor y el beneficiario. Perdona nuestras deudas,
nos habla de la relación del Salvador y el pecador. Y también nos dice cuando decimos, y no nos metas en tentación, nos habla de la relación del guía y del peregrino. Sí, tremendo, tremendo es cuando comenzamos a meditar, cuando comenzamos a reflexionar sobre la profundidad del Padre Nuestro. Pero no solamente eso, porque si seguimos analizando el Padre Nuestro, y esto lo podemos señalar como punto séptimo, cuando seguimos analizando el Padre Nuestro desde la perspectiva de la actitud y el espíritu de oración, ¿qué podemos observar? Cuando decimos Padre, refleja pues una devoción familiar. Nuestro, pues hay un desinterés por solamente por tratar asuntos egoístas de nosotros. O sea, nuestro, o sea, nos habla de un desinterés. Santificado sea tu nombre, nos habla pues de que nosotros debemos presentarnos en reverencia. Venga tu reino, refleja lealtad. Hágase tu voluntad, refleja sumisión. El pan nuestro de cada día refleja dependencia. Perdona nuestras deudas, refleja penitencia. No nos metes en tentación, refleja humildad. Tuyo es el reino, refleja victoria. Tuyo es la gloria, refleja regocijo. Por todos los siglos, refleja esperanza. Y podemos también seguir bosquejando el Padre Nuestro. Podemos ver el equilibrio que hay, pues, entre la gloria de Dios y nuestra necesidad. Porque en una parte, primero, está relacionado con pedidos con el honor y la gloria de Dios, y después con nuestras propias necesidades. Y vemos el equilibrio que hay. Pues este equilibrio se da porque en la primera parte, pues vemos que hay un triple pedido que está relacionado con Dios, santificar su nombre, establecer su reino y hacer su voluntad. Y por otro lado, pues vemos el enfoque presente ante nuestras necesidades, el pan nuestro de cada día, el enfoque del pasado, perdonar nuestras deudas, y también el enfoque del futuro. No nos metas en tentación. Entonces, todos los puntos mencionados, pues, y las formas en las que podemos observar el Padre Nuestro, pues son un breve ejemplo de lo que encierra y lo que realmente, pues, es el Padre Nuestro, que es un magnífico diamante de oración y que puede ser analizado y cortado, pues visto desde diferentes puntos de vista y siempre habrá una gran enseñanza para cada uno de nosotros. El propósito de la oración lo podemos ver claramente pues en estos 5 versículos. Y una de las cosas que observamos rápidamente en el Padre Nuestro es que el enfoque está en Dios, en su adoración, en su dignidad y en su gloria. El aspecto de justicia verdadera, y la justicia se caracteriza, pues, que caracteriza a los ciudadanos del reino de Dios, está centrado en Él. No se trata, pues, que cuando nosotros hagamos la oración, no se trata pues de que Dios esté de acuerdo con nosotros o para que provea para nuestros deseos egoístas. La oración es afirmar la soberanía. La oración es afirmar la justicia. La oración es afirmar la majestad de Dios. Es tratar de conformar nuestros deseos y propósitos a su voluntad y a su gloria. En la oración del Padre Nuestro vemos pues los elementos esenciales de la oración justa, cada uno de los cuales se centra en Dios, reconocer su paternidad, su prioridad, su programación, su plan, su provisión, su perdón, su protección, su preeminencia. Cada elemento está lleno de un profundo significado y siendo pues imposible para cada uno de nosotros
agotar esas verdades. Siempre habrá algo más que meditar, siempre hay algo más que aprender. Es tan profundo que no podríamos, pues, abarcarlo mm, en muchas sesiones, en muchas investigaciones, en muchos mensajes. Hoy, pues, brevemente tenemos que dar unas pinceladas para poder entender, pues, la oración del Padre Nuestro. Pues bien, entonces vamos con esto que hemos observado o que nos haga meditar. Vamos a contemplar o vamos a empezar a hablando sobre las peticiones con referencia a Dios. Y estas peticiones, que dijimos que son tres, empiezan pues con una invocación. Y esta invocación pues dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro, Padre, una relación padre a hijo. Y Dios ese es el Padre, pero de quienes han llegado a su familia a través de su Hijo, Jesucristo. La Biblia claramente dice, sin lugar a dudas, que la paternidad de Dios respecto pues a los que no son creyentes solo está en el sentido de ser su creador. O sea, es Dios, es el creador y los que no han nacido de nuevo son criaturas. Solo el creyente está en una relación con Dios como de padre a hijo. Todos los que han creído en Jesucristo, pues son hechos hijos de Dios. Vamos a leerlo. Y nos dice Juan en el capítulo 1, los versos 12 y 13. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, esta frase declara a quién debemos orar. No debemos orar a los santos, ni tampoco a los ángeles, sino al Padre eterno, el Padre de los espíritus, el Señor del cielo y de la tierra. Esta expresión, pues que está al comienzo de la oración, produce confianza y seguridad en aquel que está orando. Porque si él sabe que el que está escuchando la oración es su Padre, no cabe duda, pues que tiene la seguridad que él se compadecerá de las necesidades de sus hijos. El Salmo 103, el verso 13 nos dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces, el Padre, bondadoso, obviamente, pues no negará nada al que ora, siempre y cuando sea bueno según la apreciación divina. Si un hombre terrenal, pues con todas las imperfecciones que el hombre tiene, procura dar lo mejor para sus hijos, mucho más, pues aquel que es perfección y amor infinitos, darán pues a sus hijos lo que pidan. En Lucas, en el capítulo 11, los versos del 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, vemos que, que nuestro Padre Celestial, que es pues puro amor, que es pues perfección y amor infinitos, pues obviamente pues dará lo mejor para sus hijos. Otra de las cosas también que además como padre, él siempre está dispuesto pues a perdonar las faltas de sus hijos. ¿Por qué?
porque sus hijos son su especial tesoro. Vamos a Malaquías 3:17 y dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, no solamente quiere darnos lo mejor como padre, sino que también está dispuesto a perdonar a sus hijos, porque es su especial tesoro. Ahora, ese especial tesoro, ese hijo, puede llegar pues a la condición de ser un hijo pródigo, pero si él vuelve arrepentido, será pues recibido por su padre sin reserva alguna. Eso está implícito cuando decimos Padre nuestro, una invocación, la oración al Padre celestial. No pues a cualquiera, sino al Dios infinito, cuya magnificencia y gloria llenan pues los cielos, y en ellos asienta su trono de soberanía, de omnipotencia y de gracia. El Padre celestial está en los cielos, en el sentido del lugar donde se manifiesta su presencia y su gloria, donde Él estableció su trono, conforme lo dice en el Salmo 103, el verso 19, dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Pero también es necesario recordar que como Dios, Él está en todas partes y que los mismos cielos no lo pueden contener porque excede y trasciende ellos, conforme lo expresó Salomón cuando él pues dedicó el templo que Dios le instruyó que lo hiciera. Vamos a leerlo y está en Primera de Reyes 8:27. Y dijo, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, el trono de Dios es un trono de gracia y de misericordia para el creyente. Y es allí donde deben dirigirse en oración, pues para el pronto y oportuno socorro. En Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios tiene plena y definitiva visión de las necesidades de los suyos. Como Dios omnipotente, tiene la capacidad y el poder para operar y ayudar al Hijo que ora. ¿Por qué? Porque de Él descienden pues todas las buenas dádivas y todos los regalos perfectos, conforme lo dice Santiago en el capítulo 1, el verso 17, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, cuando el creyente se dirige pues al Padre Celestial, el creyente reconoce que él está pues de peregrino por este mundo y que su ciudadanía pues no está aquí, ¿no? Sino nuestra ciudadanía es celestial, conforme lo dice también el apóstol Pablo, ¿no? En Filipenses, en su epístola a los Filipenses, en el capítulo 13, el verso 20, nos dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por tanto, pues, entonces, el que ora está plenamente convencido que Dios suplirá todo lo que sea necesario según las riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿No? En Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, pues con lo que acabamos de mencionar, pues todo lo que implica decirle, Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿no?
implica pues esa relación de padre a hijo, un padre que está dispuesto a dar a sus hijos lo mejor para sus hijos, un padre que está dispuesto pues también a perdonar a sus hijos, un padre que también está dispuesto a suplir sus necesidades según sus riquezas en gloria. Por eso nuestras oraciones siempre dirijámoslas a nuestro Padre. Así lo enseñó Jesús. ¿Y cuál es? Vamos a ver ahora la primera petición, que también debemos reflexionar el alcance de esta petición cuando dice, santificado sea tu nombre. Ahora bien, tenemos que entender que en la antigüedad el nombre no era pues considerado como un mero apelativo para distinguir a una persona u otra. Nosotros solo Juan, Pérez, Juan, Jorge, eh, Matías, etcétera, etcétera. Nombres para identificarlos. Pero antiguamente no era así, sino que era una expresión de la naturaleza misma de la persona, ¿no? Evidenciaba la característica misma de la persona o la posición que tenía. Miren, era tan importante este nombre y a tal punto que con mucha frecuencia, cuando los hechos con respecto al hombre sufrían pues un cambio importante, se le daba un nuevo nombre. Por ejemplo, a Abraham, ¿no? Cuando pasa a ser padre de muchedumbres, por eso es que le cambia el nombre de Abraham a Abraham, ¿no? También cuando pues Jacob cambia el nombre a Israel, porque él iba pues a ser el príncipe eh, de toda la nación judía. Él iba a ser la cabeza de donde iban a ser todas las tribus de Israel. Entonces, hay cambios. También vemos en el caso de Pablo. Pablo, pues, era conocido como Saulo, pero la escritura, si nosotros leemos en el libro de Hechos, pues los primeros 11 capítulos nos menciona como Saulo, 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 cada vez que aparece, hasta que en el capítulo 12, pues se habla de que Saulo estaba lleno del Espíritu Santo y desde ese momento ya no se le conoce como Saulo, sino como Pablo. Pablo, Pablo, Pablo nos habla, pues, el Evangelio, el libro de Hechos, desde ese momento. Entonces hubo un cambio. ¿Por qué? Porque sufrió un cambio respecto, pues, a algo que sucedió en su vida. Entonces, el nombre, hasta cierto punto, pues, estaba muy relacionado con la naturaleza misma de la persona. El nombre identifica, pues, o se identifica con la persona. El nombre de Dios, en sus distintos modos, revela muchas cosas. Cuando decimos, santificado sea tu nombre. ¿Y qué nombre? Pues podemos recordar, por ejemplo, Elohim. Elohim es un plural y se refiere a Dios en su magnitud de su poder creador. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, también entonces hacemos alusión al nombre de Elohim, eh, eh, indicando que el poder de Dios, ¿no? El poder creador de Dios es invocado. Cuando decimos santificado sea tu nombre, también pues está inmerso el nombre del Elyon, ¿no? El Yon, que indica el Dios altísimo, poseedor pues de cielos y tierra, y como poseedor de cielos y tierra, pues tiene y ejerce autoridad en ambas esferas. Santificado sea tu nombre. Entonces también en el nombre ahí está el Elyon. Y seguimos analizando, también hay otro nombre, el Adonai. Adonai, santificado sea tu nombre. También, pues, ¿y Adonai qué significa? Significa amo y Señor. Entonces, cuando decimos santificado sea tu nombre, el Adonai, entonces también como significa amo y Señor, eso implica dos principios importantes. El derecho que tiene el amo y Señor de recibir obediencia y también el derecho del siervo a recibir instrucción respecto al servicio. Miren la profundidad de esta
de esta palabra, santificado sea tu nombre, y observar lo que significa cada nombre, ¿no? Que aparece en la Biblia cuando habla de Dios. Jehová Jireh también, ¿no? Que es Dios proveerá, pero esto lo hace en el contexto de que Dios se proveerá pues de un cordero, es decir, el cordero vendrá de Dios o Dios se ofrecerá a sí mismo como cordero. Entonces el cordero ofrecido será Dios mismo. Eso también cuando decimos santificado sea tu nombre, Jehová Jireh. También hacemos alusión a ello. Santificado sea tu nombre, Jehová. Shalom. El Señor es nuestra paz. Y esto implica, pues, y nos debe hacer acordar de que Dios aborrece y juzga el pecado, ama y salva a los pecadores, pero solo a través de un sacrificio. Y ese sacrificio lo hizo Cristo Jesús. Jehová Rafa es otro nombre también. Santificado sea tu nombre, el nombre de Jehová, Rafa, el que sana. Y está relacionado pues con la sanidad física, pero este nombre también implica el sentido más profundo, ¿no? De la sanidad, es que la es de curar el alma del pecador. Jehová, Rafa. También, pues, otro nombre que aparece en la Biblia es el Jehová Sama, que es el Señor está presente. Indica la presencia perenne de Dios, del Dios de Israel en su pueblo. También, pues, no podemos dejar de mencionar el nombre de Jehová Shaddai, ¿no? El Shaddai, cuando se le aparece a Abraham en sus 99 años. Y este nombre significa pues el todopoderoso o el omnipotente, relacionado con el sustentador, relacionado con el fortalecedor. Y nada pues es necesario aparte de él. Cuando hablamos de Shaddai, pues él quiere que el creyente sea fructífero y no solamente pues con las bendiciones que Dios le da, sino que también pues quiere que seamos fructíferos y eso también se logra a través de las pruebas. Santificado sea tu nombre, pues también cuando decimos eso implica, está inmerso lo que estamos afirmando. Jehová Rafa es otro nombre, santificado sea tu nombre, Jehová, tú eres mi pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Y el Salmo 23 pues describe las excelencias de su pastorado. Santificado sea tu nombre. Lo decimos tan sueltamente, tan ligeramente, que no pensamos la profundidad de lo que estamos afirmando. Al hablar del nombre de Dios, pues nos referimos a todos aquellos atributos bajo los cuales Él se ha revelado a nosotros. Hablamos de su poder, de su sabiduría, de su santidad, de su justicia, de su misericordia y de su verdad. Los nombres no solo expresan quién es Él, sino también cómo es Él. El deseo, pues, de santificar el nombre de Dios es la máxima expresión de respeto y reverencia ante Él, por lo que Él es en sí mismo. La expresión santificado sea tu nombre pone de manifiesto, pues, el deseo de que se le atribuya a Dios la gloria y el honor que le pertenece. Como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 8 y el verso 13, dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. El deseo de Dios de que sea santificado es evidencia de que ese mismo deseo nace pues de la intimidad del corazón, como lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 3, el verso 15, dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Santificad el nombre divino, pues
significa tratarlo con reverencia y por tanto hay que reverenciarlo, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo. Esta es la esencia, pues, de los primeros mandamientos del Decálogo. Esto es santificar el nombre de Dios, es la esencia de los primeros mandamientos del Decálogo. O sea, santificamos el nombre de Dios, entonces no tendremos dioses ajenos delante de nosotros. No tendrás, Dios nos dice muy claramente en sus mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, santificando su nombre, pues cumpliremos ello. No te harás imagen ni ninguna semejanza de arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, santificando el nombre de Dios, pues cumpliremos ello. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificando el nombre de Dios, pues cumpliremos estos tres, eh, estos tres primeros mandamientos, ¿no?, que están en el decálogo que Dios le dio a Moisés. Entonces, esto nos hace ver que toda petición debe estar orientada a la gloria de Dios y también debe estar subordinada a ella. Un ejemplo de esto lo podemos ver en nuestro Señor Jesús a la hora de la cruz, a la hora del sufrimiento, en la hora del abandono. En Juan 12:21 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo y dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Todo pedido tiene que estar relacionado con la gloria de Dios. Cuando tú pides un trabajo, cuando tú pides de repente un carro, de repente una casa, de repente pues solucionar algún problema. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos a glorificar el nombre de Dios? Eso tiene que estar en tu corazón. Todo pedido tiene que estar orientado a la gloria de Dios. Cuando nosotros oramos y decimos, santificado sea tu nombre, o sea, pone de manifiesto pues que cada creyente supedita pues todas las peticiones que formule para la gloria de Dios. Es como si estuviera diciendo, Señor, lo que hagas por mí, lo que me des conforme a tu voluntad, que sea para la gloria de tu nombre. Muchas veces hemos conversado sobre esto, muchas veces hemos visto y hemos analizado y hemos sido confrontados, ¿no? ¿Cuál es el deseo profundo de nuestro corazón? De repente vanagloria, egoísmo, orgullo. ¿Para qué formulamos peticiones? El fondo principal es que debemos glorificar su nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, y si nosotros lo tomamos muy en cuenta, pues eso puede ser una guía en nuestras oraciones. Porque si lo que pedimos se hace con el propósito de glorificar el nombre de Dios, entonces siempre nuestras peticiones serán de acuerdo a su voluntad y no a la voluntad del que ora. Santificado sea tu nombre. El propósito de la oración entonces estará supeditado a glorificar a Dios mucho más que por recibir una bendición personal. Cuando una persona ora, realmente debiera preguntarse si aquello por lo que intercede va a glorificar el nombre de Dios. Segunda petición, venga tu reino. La manifestación
del reino de Dios debe ser pues un ferviente deseo del creyente. Por eso, pues, nuestra petición debe de ser, venga tu reino. Ahora bien, entendamos esto. El rey es inseparable del reino. Entonces, orar que venga tu reino es orar porque se cumpla pues el programa de la deidad. Porque Cristo regrese y reine como Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de Dios es el lugar donde Él ejerce pues su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente por quienes lo aceptan como su Señor. Entonces, cuando hablamos y decimos que venga tu reino, nos referimos en primer lugar pues al reino de la gracia de Dios, ¿no? Al reino que la gracia de Dios crea y sostiene en los corazones de todos los seres vivos de Cristo por medio del Espíritu y de su palabra. Pero también, principalmente nos referimos al reino de la gloria que será instruido un día, cuando Jesús venga por segunda vez y cuando todos le conocerán, desde el menor hasta el mayor, conforme lo dice en Hebreos, en el capítulo 8, en el verso 11. Y este será el momento en donde el pecado, el dolor y Satanás serán expulsados del mundo. Es el momento en que se convertirán los judíos y entrará la plenitud de los gentiles. Es el momento en que se debe desear antes que cualquier otra cosa. Por esa razón, venga tu reino, ocupa un lugar prominente en la oración del Padre Nuestro. Ahora bien, en la esfera del reino de Dios se manifiesta la justicia de Dios. Por eso la oración o la petición al Padre, cuando dice venga tu reino, es concordante con la predicación de Cristo. ¿Y qué predicaba Cristo? Pues en Mateo 4:17 lo podemos leer y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando decimos, venga tu reino, es en cierta medida una oración intercesora, pidiendo la salvación de quienes aún no conocen a Cristo. Es un ruego, pues, por la efectividad de la predicación del Evangelio que Cristo encomendó a los suyos, invitando, pues, a ingresar a los hombres al reino en sumisión, pero voluntaria. La petición también concuerda, pues, venga tu reino, completamente con el deseo de Dios. Está en concordancia con el deseo de Dios. Venga tu reino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El reino de Dios, pues, en su manifestación futura, como lo mencionamos anteriormente, pues afirma el dominio de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores sobre el mundo, donde Cristo, pues, regirá las naciones y sujetará a sí mismo toda la autoridad sobre la tierra. La petición, como dijimos, pues, expresa también el ferviente deseo de la venida del Señor, para que sea pues con esplendor y gloria, para que venga para reinar y que esto se produzca cuanto antes y también para que se cumpla la promesa que él hizo. Y eso está en Juan, en el capítulo 14, los versos del 1 al 4. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Entonces, todo lo que implica venga tu reino. Es una oración. Nosotros
Somos un reino de sacerdotes. ¿Cuál era la función del sacerdote? Interceder. Llevar al judío a que se arrepienta hacia el Padre para que pueda tener comunión. Nuestra función es llevar el mensaje de Jesucristo. Venga tu reino, pues también tiene que ver por el inmenso amor que Dios tiene por las almas perdidas, por la efectividad del Evangelio, en concordancia con el amor de Dios, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Venga tu reino, todo lo que implica. ¿Se dan cuenta que en estas dos oraciones que acabamos de decir no tiene que ver nada, absolutamente nada, con deseos egoístas, sino muy por el contrario, tiene que ver con la participación o la extensión a mucha gente? No tiene que ver con mi problema, mi circunstancia, sino que todos. Y este es el propósito de la oración. La oración es cuando tú te desenfoques ya no en favor tuyo, sino los demás. Las tres primeras peticiones, si bien es cierto, están relacionadas directamente con Dios, porque es el deseo de Dios que sea extensivo, es un modo en el cual nosotros intercedemos para que la gloria de Dios, el reino de Dios, sea manifestado en la tierra. Y cuando decimos la tercera petición, que se haga tu voluntad. Entonces, luego del reconocimiento de Dios, santificándolo, y después de la petición de que el reino de Dios se manifieste, Él enseña a pedir que la obediencia a Dios sea una realidad. La voluntad de Dios a la que se refiere, pues, se hace referencia claramente a la voluntad revelada, o sea, lo que expresa su ley, las escrituras, ¿no? Es el deseo natural en el creyente que todo se sujete a la voluntad de Dios sin resistencia. Y ese fue el modo de oración del Señor Jesús, pues en la angustia del Getsemaní. En Mateo 26:42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, este deseo de que se haga su voluntad pone pues de manifiesto el deseo de que se produzca pues una obediencia total, no solo parcial, a los deseos de Dios. Esta petición pone de manifiesto pues la misma disposición de obediencia por parte de quien ora. Pues si decimos pues y oramos al Señor que se haga tu voluntad, entonces con esa expresión nosotros pues estamos mostrando nuestra disposición a obedecer, nuestra, en donde queremos disponer, obedecer, pero no parcialmente, sino en todo. Que se haga tu voluntad, pues es el ruego de quienes son hermanos en la fe, hijos de Dios por adopción en Cristo, para que se dejen gobernar por Dios sin reserva alguna. Que se haga tu voluntad, no la mía. Un pedido que tiene que ver con el deseo de que en la tierra que la tierra se parezca cada vez más al cielo, donde Dios es obedecido sin resistencia ni reserva, en modo gozoso y voluntario. Pedir por obediencia, pues compromete a quien ora. Cuando se pide que la voluntad de Dios se haga en la tierra del mismo modo que en el cielo, está aceptando una posición de completa obediencia. Quien está dispuesto a obedecer a Dios no puede ser desobediente, salvo por una hipócrita manifestación de piedad. Una petición continua para que Dios sea, pues, obedecido en el mundo como en el cielo, haría vidas, pues, más obedientes en aquellos que se presentan, pues, ante Él en oración. Y esa es una oración muy
muy poco escuchada esa parte donde dice que se haga tu voluntad. Esa es una oración que no es escuchada, pues, en las oraciones de los creyentes. No, porque siempre estamos diciendo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero esto, atiende a tal, que sana a cual, que eh, eh, necesito para tal o para cual cosa. Pero muy poco se escucha decir, Señor, que se haga tu voluntad. Y posiblemente, pues al no ser parte de tu oración, será una de las razones por las cuales pues no se manifiesta obediencia en cada momento en tu vida cristiana. Meditemos. En síntesis, en cuanto a este pedido, que se haga tu voluntad, implica que pedimos que las leyes de Dios sean obedecidas por los hombres de forma perfecta, dispuesta e incesante, como son, como, como obedecen los ángeles en los cielos. Pedimos que se haga tu voluntad también. Pedimos e intercedemos por aquellos que no obedecen las leyes de Dios, para que sean enseñados a hacerlo y para que ellos que ya están obedeciendo, pues lo hagan mejor. Termino diciéndote lo siguiente. La auténtica felicidad es una sumisión perfecta a la voluntad de Dios. Así que la mayor muestra de amor es pedir en oración que toda la humanidad pueda conocer la voluntad de Dios, que pueda conocerla, que pueda obedecerla y que pueda someterse a ella. Meditemos al respecto. Hoy, mi querido hermano, hemos hablado sobre las tres peticiones relacionadas con Dios y vemos que en todos estamos involucrados, pero nunca hemos pensado la profundidad de ello. Padre nuestro, un Padre que está dispuesto a darnos, un Padre que está dispuesto a perdonarnos, un Padre que está dispuesto a dar lo mejor, pero de acuerdo a su voluntad. Santificado sea tu nombre. Cuando decimos santificado sea tu nombre, pues estamos solamente diciendo eso, pues, y si tomamos en cuenta todos los nombres que aparecen en la Biblia, pues estamos eh, expresando nuestro deseo de que todas esas características, que todos esos atributos, pues sean santificados, que sean reservados, que puedan contemplarse la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, tu reino. Cuando decimos venga tu reino, pues vemos, realmente podemos entender allí que el propósito de Dios es que ninguno se pierda, porque quieren que antes de que venga esa segunda venida, que sean incluidos, pues todos aquellos que no conocen a ese reino, cuando Jesús venga por segunda vez y reine aquí en la tierra, donde el pecado, donde el dolor y Satanás sean desechados de este mundo. Es hasta cierto punto, una oración intercesora. Venga a tu reino y que se haga tu voluntad. Diciendo eso, estamos mostrando nuestra obediencia, nuestra disposición a obedecer la palabra de Dios, a someternos a ella, a conocerla, a obedecerla y a someternos a ella. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este modelo de oración. Que todo lo que hemos hablado, Señor, no solamente quede pues en un simple conocimiento, que en toda esta semana, que en todo este tiempo, en cada momento de nuestra vida, pues reflexionemos sobre esto. Y sobre todo, Señor, enséñanos a orar. Señor, que en todo momento
nuestra vida sea una vida de oración, que podamos recordar cada uno de estas enseñanzas en cada instante de nuestra vida y sabremos que así podemos glorificar y exaltar tu nombre cada vez más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, pues nuevamente les digo, de vano estamos aquí escuchando los mensajes si es que no los ponemos por obra. Pongamos por obra y meditemos sobre la profundidad de las cosas que hemos enseñado en esta mañana. Amén. Pues bien, nuevamente les reitero, nuestros cultos presenciales empiezan el 24 de enero. Entonces, oremos al Señor y demos gracias y será un tiempo expectante, un tiempo de alegría, un tiempo en que podamos estar nuevamente juntos alabando a nuestro Dios. Oremos por ello. Oremos porque pues los protocolos los podamos cumplir adecuadamente. Oremos también porque no haya ninguna interferencia. Oremos porque podamos continuar y seguir avanzando. Oramos también para que próximamente también podamos abrir en nuestras misiones. Que Dios los bendiga, hermanos. Que estemos gozosos siempre. Que la gracia, la misericordia y el amor de Dios siempre estén con ustedes. Que Dios los bendiga.